Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de historia organizado por la Fundación Club de la Libertad, la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes y el Diario Litoral. Damos inicio a esta primera edición del año con la conferencia El Federalismo Económico en la Historia Argentina, donde nos acompañarán importantes oradores del país. Contamos con la presencia de Juan Pablo Bustos Tames, de Tucumán, quien es abogado, ingeniero en sistemas de información y profesor universitario. Prudencio Bustos Argañarás, de Córdoba, quien es médico, historiador y escritor. Dardo Ramírez Bracci, doctor en Derecho, miembro de la Academia Nacional de la Historia y presidente de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes. Y Daniel Garro de Mendoza, licenciado en Economía y máster en Administración de Empresas. Bien, antes de dar inicio, quiero contarles cómo va a ser la dinámica de esta charla. Cada expositor va a tener 15 minutos de exposición. Mientras tanto, los participantes podrán ir dejando sus consultas en el chat y luego de las disertaciones se abrirá un espacio de preguntas. Bien, en primer término, vamos a dar lugar a las palabras de apertura, que estará a cargo del presidente de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes, doctor Dardo Ramírez Bracci, y del director de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez. Buenas tardes. La Junta de Historia de la Provincia de Corrientes, conjuntamente con el Club de la Libertad y el Diario Litoral, ya hace varios años se ha propuesto divulgar los valores esenciales que hacen a nuestra existencia política, tanto como ciudadanos, como vecinos, y también como parte de un Estado organizado. Por eso nuestra preocupación ha sido la república, la democracia, el federalismo, conceptos, todos ellos que merecen ser reinstalados y valorizados. Ese es el objetivo de esta charla y estos encuentros que conjuntamente con el Club de la Libertad nos proponemos compartir, divulgar y reflexionar para afianzarlos y hacerlos nuestros cada vez más. Seguramente Alberto dará una visión más acabada de la cuestión y a todos la bienvenida a este ciclo. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a dar inicio a este nuevo ciclo de historia que, como bien decía el doctor Dardo Ramírez Bracci, lo iniciamos hace 6 años atrás, conjuntamente con la Junta de Historia de Corrientes y con el Diario Litoral, en una secuencia que fue conociendo diversas etapas en las que nos hemos ocupado de diferentes tópicos de la historia, personajes de la historia, valores, por cierto, que defendemos y que anhelamos tener en nuestra República Argentina. Y la pandemia nos convocó a esta modalidad que iniciamos en el día de hoy y que va a ser parte de una secuencia, una modalidad que vamos a seguir a través de esta chance que nos da la tecnología, las redes sociales, y particularmente esta plataforma de Zoom. Y por eso elegimos el tema del federalismo. Nos parece que es un tema muy oportuno, nos parece un tema necesario, y particularmente en una Argentina en la que se conoce lamentablemente poco de la historia. Si hubiéramos sabido más probablemente, o entendido mejor probablemente, otro hubiera sido el recorrido que tuvo nuestro país en las últimas décadas, y entonces entendimos, junto al Diario Litoral y la Junta de Historia de Corrientes y el Club de la Libertad, de que debíamos transitar el camino del federalismo. Esta primera charla de hoy, estamos muy agradecidos con todos los ponentes, va a estar justamente enfocada en el federalismo económico, pero la idea es que mes a mes vamos a estar recorriendo otros tópicos del federalismo, como aquellos que tienen que ver con la cuestión constitucional, con el federalismo político. Hay tantas aristas que el federalismo tiene abandonadas en este país que creo que vamos a tener un hermoso recorrido a lo largo de los próximos meses y que trataremos de, como en el caso de hoy, convocando a experimentados expositores de diversos puntos del país, nos ayudarán a entender mejor lo que está pasando. Así que, dicho esto, Virginia, con todo gusto te volvemos a escuchar para que presentemos a nuestro primer orador del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos entonces con el primer orador de esta jornada.
el doctor Juan Pablo Bustos Tames. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en comunicación, que sea por esta vía de Zoom, un poco para recordar nuestro pasado y ver cómo se entronca con el federalismo económico, la historia, en todo esto. Quiero agradecerle al Club de la Libertad, a la Junta de Estudios Históricos de la Provincia de Corrientes y al Diario El Litoral por haberme convocado para este evento. Y bueno, yo soy abogado, soy divulgador de la historia, no soy economista, por lo tanto pensé en encarar este planteo, este desafío, de una forma lo más dinámica y entretenida posible, para lo cual elaboré una presentación en Prezi, que me gustaría que ustedes me acompañen. Me salió un poco extensa, pero bueno, cuando me tengan que cortar, por favor háganlo, porque no me gustaría tampoco invadir los espacios de los demás oradores, que son bastante prestigiosos. Así que bueno, si me acompañan, vamos a ver esta presentación de Prezi, que la comparto con ustedes. Bien. En primer lugar, el NOA es una de las regiones más antiguas de la República Argentina. Yo siendo de Tucumán voy a hablar un poquitito sobre lo que sería el noroeste, ¿no? Tal es así que en el NOA tuvieron lugar la fundación de las primeras ciudades argentinas. La ciudad más antigua que hubo fue la ciudad del Barco, que se fundó en mi provincia, el Barco I, en Tucumán, que durante 3 años se estuvo mudando permanentemente con los primeros conquistadores, desde 1550 hasta 1553, pasó a Salta, después en Santiago, pero la primera fundación estuvo acá en Tucumán. ¿Y por qué es importante el Barco? El Barco es importante porque los pobladores del Barco originario, el Barco I, que se fueron mudando, fueron los mismos fundadores de Santiago del Estero, en 1553, que es la ciudad argentina más antigua en el NOA. Esta es una imagen de la fundación de Santiago del Estero para referencia de ustedes. La otra ciudad importante, hubo varias ciudades importantes en el medio también que se fundaron, varias poblaciones, por llamarlo de alguna manera, que no tuvieron continuidad en el tiempo. Londres, en Catamarca, Londres de la Nueva Inglaterra, en 1558 fue fundada y después se trasladó al asentamiento actual. Tenemos también a San Miguel de Tucumán, a mi ciudad. Este es Diego de Villarruel, el fundador, en 1565. También se fundó en otro lugar que después se trasladó al emplazamiento actual. Tenemos Nuestra Señora de Talavera del Esteco, en el Chaco salteño, que ahora está en ruinas, no tuvo mucha existencia, pero en aquel momento fue importante como un bastión defensivo de Santiago del Estero por las invasiones de los indios en aquel entonces. Después tenemos la ciudad de Salta, el nombre originario, San Felipe y Santiago del Lerma, en el Valle de Salta, medio extenso, y bueno, quedó Salta para todos, 1582. Tenemos La Rioja, Todos los Santos de la Nueva Rioja, 1591. Hago un paréntesis, en el camino, en el interín entre Santiago y las demás ciudades se fundaron las de Cuyo, que después seguramente ya se hará referencia a las mismas. Yo voy a hablar solamente del NOA, ¿no? San Salvador de Jujuy, 1593. Y San Fernando del Valle de Catamarca, la más nuevita, la más joven, en 1683, casi 100 años después de las demás. Esa fue la fundación de las primeras ciudades en el NOA. Y lo importante en el NOA es que se le llamaba en aquella época toda la región del NOA, lo que había entre el Alto Perú y el Río de la Plata, se le llamaba la región del Tucumán, abarcando también lo que hoy es Córdoba, ¿sí? Para lo cual tenemos que la fundación del Barco, que fue, dijimos, entre 1550 aproximadamente, ello originó, fíjense ustedes acá en este mapa antiguo del siglo XVI aproximadamente, tenemos el Tucumán, que está entre lo que es el Perú y lo que es el Río de la Plata. Toda esa región en el medio se le denominaban, los antiguos conquistadores, el Tucumán, ¿sí? Entre 1535 y 1553, prácticamente, expedicionarios veniendo del Perú fueron los que llegaron primero a esta zona. Y se la denominó el Tucumán, una amplia región, como dijimos recién. Algunos conquistadores famosos, Diego de Almagro, Diego de Rojas, Juan Núñez del Prado. Núñez del Prado fue el que fundó el Barco y la fue trasladando en 3 oportunidades. Venía del norte, venía del Perú. ¿Eso qué significó? Le ocasionó problemas bastante complicados. ¿Por qué? Porque en Chile estaba Pedro de Valdivia y los conquistadores de Chile pensaban que ellos tenían atribuciones sobre la región del Tucumán. Entonces Pedro de Valdivia mandó a un lugarteniente suyo, a Francisco de Aguirre, para poner orden en el tema y decir, esto nos corresponde a nosotros y no a ustedes que vienen del Perú, nosotros somos de Chile.
Y eso fue una disputa que se generó en el siglo XVI, donde Francisco de Aguirre, viniendo de Chile, y lo tenemos acá, esta escultura de Francisco de Aguirre, que está en Chile casualmente, lo apresa a Núñez del Prado, que había fundado el barco, y a todos los pobladores del barco se los lleva a Santiago del Estero y funda la ciudad de Santiago del Estero en 1553. Y esa región, la región del Tucumán, un poco por la fuerza, pasa a depender de Chile entre 1553 y 1563. Vale decir que el NOA durante 10 años perteneció a la Capitanía General de Chile, a la Gobernación de Chile, y medio que se independizó un poquitito del Perú por la fuerza. Y allí se fundaron varios pueblos desaparecidos en esa época, entre ellos el Esteco, esta que vimos hace un ratito también. Así se crea entonces esta región del Tucumán, donde la capital, la ciudad más importante, era Santiago del Este. Eso llevó a que en 1563, luego de la Primera Guerra Calchaquí, que fue una celebración muy importante de los indios de los valles calchaquíes, que resistieron la ocupación española, hubo dos, esta fue la primera, que costó bastante aplastarla, someterla, eso llevó a que Felipe II creara la gobernación del Tucumán. No tanto ya dependiente de Chile, sino la hizo depender directamente del Alto Perú, de la Audiencia Real de Charcas, y la capital efectivamente fue Santiago del Estero durante bastante tiempo, que fue la primera ciudad. En 1563 San Miguel del Tucumán no existía, y las otras ciudades del NOA no existían, la única más importante era Santiago del Estero. Este es un mapa anterior donde está el Tucumán, y dependiendo de la Audiencia de Charcas del Alto Perú, con lo cual pasamos a depender del Virreinato del Perú y se dejó de depender de Chile. Este es un mapa muy interesante, fíjense, donde el norte está medio apaisado, ¿no? Está Santiago del Estero, está San Miguel de Tucumán aquí, y todo el Alto Perú, con el cual la región del NOA tendría mucha integración de aquí en lo sucesivo, ya dependiendo del Virreinato del Perú. En esta época hay una integración política, económica e institucional muy importante con el Perú. Se fundan las ciudades capitales históricas del NOA y coincide también con el fin de las rebeliones indígenas. El propósito de Felipe II de terminar, de pacificar esta región se cumplió en esta época en la cual el NOA, el Tucumán, entraba a ser una gobernación dentro de lo que sería el Virreinato del Perú. Eso fue la conquista española en el siglo XVI aproximadamente. Dentro del Virreinato del Perú, entonces, entre los siglos XVI y XVIII, fue que no solamente el NOA, sino también todo lo que sería el territorio argentino, salvo Cuyo, pasaría a depender del Virreinato del Perú. Las primeras explotaciones económicas argentinas empiezan a surgir en esta época, entre los siglos XVI y XVIII. Y decimos que el Tucumán sería la cuna de la economía argentina porque se radicaron las primeras explotaciones económicas. Ustedes ven acá, este es un dibujo de la época, donde vemos en corrales muy poco ganado vacuno y mucho ganado, muchos caballos, pero sobre todo muchas mulas. El NOA fue muy famoso, desde Córdoba hacia el norte, en lo que sería la crianza y el engorde de mulas que se exportaban después al Alto Perú para que trabajaran en las minas y en las explotaciones que había allí. Y aquí es muy importante, el 2 de septiembre de 1587, quizás algunos de ustedes la tengan muy presente esta fecha en la cual zarpó del fondeadero del Riachuelo. Buenos Aires no tenía puerto, directamente por el Riachuelo es donde entraban y salían las carabelas en esa época, siglo XVI estamos hablando. La carabela San Antonio hacia el Brasil, con la primera exportación de productos manufacturados, y yo le pusimos argentinos entre comillas, porque Argentina no existía, pero productos que venían de nuestro país. A iniciativa del obispo Fray Antonio de Victoria, que es este que tenemos acá, se enviaron tejidos y bolsas de harina de la región del Tucumán hacia el Brasil, como la primera exportación. Bueno, primero, no existía la Argentina, la región del Tucumán era todo lo que sería el NOA, en esa época, en 1587, y el Brasil formaba parte del Imperio Español porque el mismo soberano era Felipe II, por lo tanto eso de exportación también es un decir. ¿Y por qué decimos que es importante todo de septiembre? Porque es el Día de la Industria Argentina, casualmente por exportaciones provenientes del NOA. Aquí tenemos una carabela, tenemos lo que sería una imagen de Buenos Aires en el siglo XVI, y Francisco de Victoria, el obispo, que fue el impulsor de la industria argentina, por llamarle de alguna manera. Eso significó una integración económica muy importante con el Perú, básicamente con el Alto Perú. Cría y engorde de ganado mular fue lo que había en el NOA, y eso hizo enriquecer a las poblaciones, a los primeros
con colonos que había en la región, y eso coincidió también con el establecimiento de reducciones y estancias jesuíticas que significaron un aporte económico también importante en la región del NOA. Se establecieron las primeras chacras y estancias importantes en el Tucumán. Este que está acá es un grabado inglés, un dibujo, ¿no?, donde vemos cómo las mulas se utilizaban de carga en las regiones de acá, de arrieros y mulas. Fíjense, esto es del siglo XVIII, este dibujo, ¿no?, muy interesante. Bien, entonces el NOA integrado en el Virreinato del Perú, las primeras explotaciones económicas argentinas, acá, lo cual me pareció bastante interesante para compartirlo con ustedes. Eso seguimos hasta el siglo XVIII, 1776 aproximadamente, donde nace el Virreinato del Río de la Plata. Este es un mapa antiguo, en latín, muy interesante, que muestra lo que sería el Virreinato del Río de la Plata en aquel entonces. ¿Cómo era hasta la creación del virreinato? Bueno, recordemos, administrativamente hasta el siglo XVIII el actual territorio argentino se dividía en 3 gobernaciones, o sea, 3 regiones. 2 dependían del Virreinato del Perú: Buenos Aires, que era todo Buenos Aires y el litoral, ¿sí?, el Tucumán, que era toda la región del NOA, incluyendo Córdoba, y por último Cuyo, pero Cuyo no dependía del Virreinato del Perú, Cuyo dependía de Chile. Entonces, hasta 1776, esas 3 regiones, que era en el territorio argentino histórico, eran las que componían este contexto. Eso vino hasta que Carlos III emitió una real cédula de creación del virreinato el 1 de agosto de 1776. Me parece interesante citarle esta cédula para ver cómo en el español antiguo se nos creaba como Virreinato del Río de la Plata, que sería la entidad padre o madre de lo que hoy sería la Argentina. He venido en crearos virrey, gobernador y capitán general de las provincias de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas, y de todos los corregimientos en mis provincias, pueblos y territorios que se extienden en la jurisdicción de aquella audiencia, comprendiéndose asimismo bajo vuestro mando y jurisdicción los territorios de las ciudades de Mendoza y San Juan del Pico. San Luis estaba integrando Mendoza, por eso no se la ponía aparte, que se hallan dependientes de la gobernación de Chile. Entonces, así como Carlos III de un manotazo le quita a Chile Cuyo y lo hace conformar parte del Virreinato del Río de la Plata, y gracias a Carlos III, las provincias de Cuyo son parte de la Argentina hoy, por eso tenemos que agradecerle mucho a este rey, y esta real cédula estaba destinada a Pedro de Ceballos, que iba a ser el primer virrey. A él se le daban estas órdenes, en el cual se lo designaba como virrey del Virreinato del Río de la Plata, el virreinato más nuevo y el último virreinato del Imperio Español en América. Duró entre 1776 y 1810, abarcaba el actual territorio argentino, Uruguay, Paraguay, Bolivia, norte de Chile y sur de Brasil. ¿Y qué pasó con la antigua provincia del Tucumán? Bueno, la antigua provincia del Tucumán se dividió en 2 partes, en lo que sería Salta del Tucumán con cabecera en Salta, o sea que Santiago del Estero perdió la capitalidad, donde involucraba todo el NOA y el sur de Bolivia, y por último Córdoba del Tucumán, que involucraba Córdoba y Cuyo. Entonces, la antigua región de gobernación de Tucumán se divide en 2 prácticamente. Entonces vamos a seguir ahora lo que sería Salta del Tucumán, y de Córdoba lo vamos a dejar para que hable el orador que es de Salta, que es Córdoba propiamente dicho. Perdón. El régimen económico de la época: mercantilismo puro. ¿En qué consistía el mercantilismo? Prohibición del libre comercio con otras naciones, absoluto. Navegación de los ríos interiores solo para barcos españoles, no se permitían barcos de otra nacionalidad. Explotación intensiva de metales preciosos, para lo cual tenemos acá un grabado del Cerro del Potosí, donde la explotación era intensiva y sobre eso se basaba la riqueza de las naciones. Se pensaba en ese entonces mediante el régimen mercantilista. Involucraba también un monopolio con el puerto de Cádiz. Todo el comercio colonial del Imperio Español de América únicamente podía salir de Cádiz. Es una imagen de Cádiz, siglo XVII. Cádiz se enriqueció de ser un villorrio chiquito, se enriqueció con el establecimiento de casas muy importantes, con sucursales en todas las ciudades del Imperio Español en América. Entonces, los comerciantes de Cádiz tuvieron realmente un crecimiento magnífico. Los otros puertos españoles no se les permitía comercializar con el imperio, con las ciudades de ultramar, y solamente era Cádiz. Cuando ustedes pueden ir a Cádiz ahora pueden ver las casas de aquel entonces, que eran cabeceras de las empresas más importantes de aquel entonces. Y eso generó una rivalidad muy importante con Buenos Aires, que después se reflejaría en la Revolución de 1810. Buenos Aires
Desde entonces empezó a detestarlo Cádiz, porque Cádiz se las llevaba todas y quedaba muy poco para Buenos Aires, los precios eran impuestos por Cádiz, y esa rivalidad llevó a que cuando el Consejo de Regencia se estableció posteriormente en Cádiz, Buenos Aires se rebelara y saltara la Revolución de Mayo. Eso significaba también, contrapartida a este monopolio, un contrabando que se desarrolló sobre todo con potencias comerciales como Inglaterra, Portugal y Holanda, básicamente. Pero el contrabando únicamente tenía lugar en el litoral y en las fronteras con el Brasil. En el NOA no teníamos a quién contrabandear porque todo lo que nos rodeaba era parte del Imperio Español, el Alto Perú, el litoral, ¿sí? Córdoba, Chile, no había donde más contrabandear. Pero se vendían los productos a mejores precios, se compraban productos importados de mejor calidad y a mejor precio, sobre todo textiles, eran muy apreciados los textiles ingleses, armas de otros procedencia de otros países, herramientas, eran realmente muy demandados. El régimen mercantilista incluía también el establecimiento de aduanas interiores, ¿no? Lo cual en cada población importante había una aduana, y cada vez que la mercadería pasaba por esa aduana se encarecían los productos y se perjudicaba sobre todo al consumidor local, ¿no? Las ciudades alejadas de los puertos eran las que más sufrían este tipo de aduanas interiores que había en el Imperio Español, que se prolongaron durante la Confederación Argentina también. Acá hice una imagen de la antigua aduana de Buenos Aires, como para que ustedes tengan como referencia. Ello se complicó también con la expulsión de los jesuitas unos años antes, en 1767, se los expulsó del Imperio Español, con lo cual todas las reducciones y el aporte económico importante que habían hecho los jesuitas durante 2 años en todo lo que era el agro y en lo que es la industria también, se terminó, ¿no? Aquí tenemos una imagen sobre la expulsión de los jesuitas de una de las naciones que prescindió de ellos. Doctor, ya estamos llegando en tiempo. Perfecto. Si le parece, termino esto y sí, listo, perfecto. ¿no? Bien. Eso significó que en el Río de la Plata, Buenos Aires se estableció como el único puerto comercial de ultramar. El comercio de virreinato hacia España se canalizaba únicamente por Buenos Aires, y eso generó resentimiento importante con Montevideo, con Asunción, con Lima, que había perdido su primacía, y sobre todo con el litoral. Todo esto después tuvo un impacto importante en nuestra historia, sobre todo en la separación de Uruguay, en la separación de Paraguay, y sobre todo después en los enfrentamientos civiles y lo que sería la guerra entre Urquiza y Rosas. Y las explotaciones económicas del virreinato, básicamente ganado vacuno cimarrón, exportación de cuero, cebo, tasajo, caldos, y la agricultura, básicamente de sustentación, para consumo interno. No había nada de exportación, no había cómo conservar los productos tampoco, salvo los granos, pero Argentina todavía no era el granero del mundo. Y sobre todo la minería del plata del Alto Perú, la acuñación de monedas y orfebrería eran productos que se exportaban en lo que sería la región del NOA. Y por último, antes de terminar con este punto, en lo que sería la esclavitud en el virreinato como factor económico del trabajo, la esclavitud únicamente era para el servicio doméstico, no había esclavos para explotaciones económicas. Argentina no tenía ni NOA, ni tampoco lo que sería Buenos Aires. Teníamos plantaciones de algodón o de caña, o como la tenían el Brasil, las Antillas o Estados Unidos. España tampoco tenía colonias en África, no había un mercado importante de esclavos. Sí se compraban algunos a los barcos portugueses que llegaban, y por eso la mayoría de nuestros esclavos provenían básicamente de Angola, y se utilizaban en el servicio doméstico y eran más bien una parte de la familia que, como se ve ahora en las películas, que había un plantel importante de esclavos que se utilizaban para las plantaciones. Así que bueno, hasta acá vamos a hablar sobre el sistema económico del virreinato y vamos a permitirle al próximo orador que continúe. Muchísimas gracias. Excelente su exposición. De todas maneras, podemos explayarnos un poquito más cuando llegamos al momento de las preguntas. Muy bien, ahora continuamos con el doctor Prudencio Bustos Argañarás. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a los que comparten este panel, a Alberto que nos coordina, a Virginia que veo que lo llevo también con mucha habilidad. Bueno, en mi caso voy a hablar del federalismo desde la Constitución de 1853, porque antes no existió el federalismo. Antes el federalismo o fue una impostación perversa en manos de Juan Manuel de Rosas, que llevó el centralismo a uno de sus niveles más crueles, o fue un deseo de las provincias que querían realmente desarrollarse en igualdad de condiciones, pero esto solo se logró después de ser derrotado Juan Manuel de Rosas en Caseros, y cuando en 1853 la Argentina cedió por primera vez una constitución aceptada por todas las provincias, menos Buenos Aires, que no quiso participar,
y se dio una constitución que en su artículo primero dice que asume para su gobierno, la nación, el sistema republicano, representativo y federal. Bueno, ese federalismo lamentablemente no duró mucho tiempo porque cuando se incorporó Buenos Aires en 1860, después de haberla derrotado en Cepeda, lamentablemente un año más tarde se levantó de nuevo en armas y Urquiza le regaló el triunfo a Mitre, una actitud inconcebible, y se terminó el federalismo, quedó solo en la letra de la Constitución. Ahora, ¿cuál era el federalismo económico? Que es el tema que nos ha convocado. El federalismo de la Constitución en materia de economía establecía pautas muy claras, porque partamos de la base de que no existe, es una quimera el federalismo político, si no existe federalismo económico, que es fundamentalmente federalismo fiscal, tributario, es decir, la percepción de impuestos. La Constitución de 1853 establecía claramente en el artículo 4 que el Tesoro Nacional se componía solamente de los derechos de importación y exportación, de la venta y locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Esas demás contribuciones estaban claramente establecidas en el artículo 64, hoy es el 75, que fija las atribuciones del Congreso. Allí, los impuestos indirectos, que son los que gravan el consumo, no están mencionados, por lo cual su percepción quedaba como facultad exclusiva de las provincias, a la luz de lo dispuesto por el artículo 101, hoy 121, según el cual las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Es decir, solo los artículos que gravan el consumo, como sería hoy el IVA, correspondía a las provincias. La nación no podía percibirlos. Pero como la Constitución nuestra siempre ha sido vista como una recomendación que puede ser tenida en cuenta o ignorada cuando un gobierno fuerte lo puede, la primera violación de esas normas se produjo en 1890, después de la contrarrevolución porteña que volteó Juárez Celman, mediante la ley 2774. Por ella, la nación comenzó a cobrar impuestos indirectos bajo el nombre de impuestos internos, y que fueron aplicados al principio sobre consumos viciosos, como se llamaba, tabaco, fósforos, bebidas alcohólicas. Y se hizo bajo una amenaza extorsiva del presidente Pellegrini, que advirtió que o el Congreso vota los impuestos internos o el Poder Ejecutivo suspende todo servicio. Por supuesto, el carácter transitorio original devino permanente, por supuesto. Y con el tiempo se le fueron sumando otros rubros, como combustibles, automotores, telefonía celular últimamente, embarcaciones, aeronaves, objetos suntuarios, etc. En 1935 se sanciona la ley 12.143, con las que las sumisas provincias ya dominadas económicamente por Buenos Aires le delegan a la nación la facultad de percibir un impuesto indirecto sobre la transmisión de bienes patrimoniales, a cambio de una retribución. Es decir, le ceden y una partecita de eso, los restos, la nación le devuelve. Y así nació el impuesto a las ventas, que luego, años más tarde, fue sustituido por el impuesto al valor agregado, aún vigente, es decir, otro impuesto indirecto. Respecto a los impuestos directos, que son los que gravan el patrimonio y la renta, eran, y son todavía, competencia exclusiva de las provincias también, con una sola excepción, que es la establecida en el inciso 2 del artículo 75, que le autoriza a la nación a percibirlos solo por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Esto significa que es excepcional y pasajero. En los casos en que la defensa, la seguridad y el bienestar general se ofrecen con caracteres graves o urgentes, nos dice Joaquín B. González. Bueno, coincide Juan Bautista Alberdi, que dice que la Constitución solo admite los impuestos directos en el carácter de contribuciones extraordinarias. Y explica por qué debe ser así. Pero ya sabemos, como decía recién, que los mandatos constitucionales en la Argentina son meras expresiones de deseo y que pueden ser violados cuando un gobernante con poder se le antoja. El 19 de enero de 1932 se le ocurrió a un gobernante de facto, el general José Félix Uriburu, que había destituido al
presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Mediante un decreto ley creó el impuesto a los réditos, un gravamen de emergencia, por supuesto, con vigencia por 3 años, invocando lo previsto en el artículo 75, inciso 2, claro que no había Congreso, ¿no? Pero al año siguiente, el Congreso ratificó por ley 11.682 y el tributo fue prorrogado por sucesivas disposiciones legales a lo largo de 40 años, hasta que en diciembre de 1973 la ley 20.628 lo sustituyó por el impuesto a las ganancias, que hasta hoy sigue vigente en abierta violación a la Constitución hasta 1994. En 1991 se añade el impuesto a los bienes personales por espacio de 9 años, que por cierto subsiste todavía. Y el año pasado, 2020, se añadió el llamado impuesto a la riqueza o impuesto patria, que ya agravaba la superposición impositiva, es decir, la existencia de 2 o más gravámenes que inciden sobre un mismo hecho imponible, en este caso, los bienes personales. La imposición es ahora triple, porque además de los 2 impuestos mencionados, el impuesto a las ventas, con que han sido gravados esos bienes, el impuesto a las ganancias, perdón, el impuesto en sí mismo a la riqueza, y además esos bienes han sido evidentemente gravados anteriormente, así que hay una sobreimposición que está perfectamente prohibida por la Corte Suprema y sin embargo se hace. Y la frutilla del postre del centralismo tributario llegó con la reforma constitucional de 1994. En el lugar de hacer que la nación, prohibirla expresamente en esa reforma, que la nación siguiera avasallando disposiciones constitucionales, se le reconoció una facultad nueva, la facultad de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, es decir, se acabó la exclusividad de las provincias, que había sido violado, pero por lo menos estaba en la letra de la Constitución. Ya lo venía haciendo, pero nuestros constituyentes le dieron rango constitucional a la violación. Todo esto fue posible gracias a la complicidad de las provincias, algunas de ellas incluso gobernadas por gobernantes que se autoproclamaban federales, pero que alimentaban el poder del Congreso Nacional porque lo convertían en un ámbito en el que se negociaba la entrega de recursos discrecionales a cambio de votos a favor de leyes que acentúan el centralismo. Eso creó, por supuesto, esos señores feudales que aún todavía vemos, a los que le conviene mantener en sus territorios en la pobreza mientras reciben dádivas graciosas del gobierno nacional generados por las demás provincias. Bueno, se terminan enriqueciendo ellos, sus amigos, sus parientes, y financiando su aparato clientelar. Y un ejemplo claro, Formosa, quizás el más claro, el más elocuente. Bueno, esto, más allá de que si entramos a lo político se ha vuelto funcional al populismo, porque el populismo se vale ello para comprar votos y para mantenerse en el poder, el Senado, que es el órgano federal por excelencia, en palabras de Pedro José Frías, que nació para ser el instrumento de contralor y de la defensa de los derechos de la provincia, hoy en la práctica es un órgano que sí, es un órgano de las autonomías en su origen, pero no en su conducta, porque predominan partidos nacionales y liderazgos muy fuertes presidenciales y los bloques legislativos con su maldita disciplina de voto que hace que no defiendan los intereses de sus provincias, los legisladores, sino los de su partido. Bueno, aparecieron las claudicaciones de la provincia, motivaron la aparición de leyes convenio, sobre todo las llamadas ley de coparticipación federal para evitar las duplicidades impositivas y distribuir una parte de estos nuevos gravámenes que la nación se apropiaba. La última ley de estas que está vigente todavía es la número 23.548, que fue sancionada en 1988 y que según la cláusula sexta de las disposiciones transitorias de la reforma de 1994 debía modificarse antes de la finalización del año 1996. Pero claro, esa cláusula incluye una condición perversa que en la práctica la torna impracticable, que es que debe ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Hasta la prueba es que hasta la fecha no ha sido presentado ni siquiera un proyecto de ley. Bueno, podríamos hablar mucho más de lo que es el centralismo, pero yo diría que lo más importante en este momento es ver hasta qué punto las provincias, con este renunciamiento y esta claudicación, porque esto ha sido posible gracias a que las provincias han cedido
Es decir, esos feudalismos que se han creado en algunas provincias han ayudado al centralismo. Cobremos conciencia de hasta qué punto el centralismo nos está asfixiando. Sobre todo durante el gobierno del matrimonio, los gobiernos del matrimonio Kirchner entre los años 2003 y 2015, es cuando avanzó el centralismo fiscal hasta niveles realmente escandalosos. Se destruyó prácticamente el federalismo fiscal, que es, como decía, el pilar fundamental del federalismo político. Les digo algunos datos. En el presupuesto del 2007 se destinó a lo que se llama el interior, que es todo lo que no es Buenos Aires, una cosa rara, dividir un país entre una ciudad y todo lo que no es esa ciudad. Es como si yo pretendiera que la humanidad se dividiera en dos, Prudencio Augusto por un lado y los 7.000 millones de humanos del otro. Bueno, pero lo aceptamos y nos seguimos llamando interior como una cosa despectiva, es lo que no importa, lo que está fuera de Buenos Aires. Pero en el interior vive el 92,5% de los habitantes del país y solo recibió en 2007 el 41% de los recursos tributarios que recogió la nación. El resto fue a parar a la ciudad de Buenos Aires y a su entorno inmediato. Pero si además añadimos a eso los subsidios otorgados a los habitantes de la capital en materia de transporte público, energía eléctrica, aguas corrientes, gas natural, etcétera, lo recaudado por el gobierno nacional de ese mismo año, de 2007, nada menos que el 25,4% del Producto Interno del país, se distribuyó de tal manera que cada porteño recibió, por ejemplo, 5,6 veces más que cada cordobés y 3 veces más que el promedio nacional. Al año siguiente, 2008, la ciudad de Buenos Aires, con el 6,5% de la población y el 0,007% del territorio nacional, absorbió el 73,5% del total de los impuestos recaudados. ¿Se dan cuenta? El 6,5% de la población y el 73,5% de los impuestos, limitando los valores solo a los subsidios que graciosamente distribuye el Ministerio de Planificación Federal, la federal, así que es paradoja, ¿no? Qué barbaridad. La capital embolsó 5.375 pesos por habitante, es decir, 116 veces más que los cordobeses y los sanluiseños, que recibieron 46 y 45 pesos per cápita, respectivamente. En 2011, la capital recibió, en concepto de coparticipación y leyes especiales, 38.726 pesos por cápita. Santa Fe, 8.457. Mendoza, 8.124. Córdoba, 8.109. Misiones, 7.704. En otras palabras, para el gobierno nacional, un porteño valía entonces, en términos fiscales, lo que 4,56 santafesinos, 4,76 mendocinos, 4,77 cordobeses y 5 misioneros. Bueno, todo esto a pesar de que la ley de coparticipación federal vigente que mencioné recién, las provincias deberían recibir no menos del 54,66% de la masa coparticipable y no menos del 34% de los recursos tributarios totales, coparticipables o no. Bueno, el presupuesto del 2021, el vigente, ha encontrado una manera de mantener esos privilegios simulando una conducta federalista, que esto es lo más grave. El 81% del gasto total de la nación, 6,7 billones de pesos, se destinará a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, que ha pasado a llamarse ahora Cava, no sé por qué han cambiado el nombre, pero la clave de esa estafa está en los porcentajes de distribución. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, reitero que con el 6,5% de la población del país y el 0,007% del territorio nacional, recibirá el 33% de dicho monto, del que va a las provincias, llamémosle así. A la provincia de Buenos Aires, con el 40% de la población y el 11,6% del territorio, le tocará el 28%, es decir, que también la provincia de Buenos Aires se perjudica. Córdoba, con el 8,3%, recibe el 5,95%, y así todas, Santa Fe, Mendoza, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay muchas provincias que reciben mucho más de lo que producen, pero porque han sido pauperizadas por el centralismo y por la complicidad de los gobernantes feudales que les conviene no producir, tener a la gente comiendo de su mano con lo que la nación le da de las migajas de los impuestos de los cuales se apropian. Este año le tocan entonces a cada bonaerense 615.000
pesos. A cada cordobés, 47.000 pesos. A cada santafesino, 7. Bueno, exacto, no voy a darles más números. No mejoraron las cosas en los años anteriores en el gobierno del doctor Macri, y hizo algunos intentos, pero el Congreso no acompañó las reformas que había que hacer. Y bueno, los datos nos dicen que el problema del centralismo se ha llegado a niveles graves y que en materia de impuestos, es decir, de federalismo fiscal, tributario, exige un cambio enorme. Termino acá porque me estoy pasando del tiempo. Simplemente les digo que creo que esa reforma tiene que tener dos cosas fundamentales, las nombro nada más. El traslado de la capital fuera de la ciudad donde está concentrado el poder económico, porque si el poder económico y el poder político están en un mismo lugar del mapa, sobre todo en un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, el centralismo es inevitable. Y lo segundo, volver a la Constitución de 1853. Es decir, volver a que las provincias sean las que recauden sus impuestos, que cada una produzca lo suyo. Las que no puedan producir, que hasta tanto puedan lograrlo, las demás les pueden ayudar, que la coparticipación la hagan las provincias que recaudan a las demás provincias. Y si la nación no puede financiarse con lo que la Constitución dice, entonces también le ayudaremos. Pero cada provincia debe recaudar lo suyo. Y entonces habrá una sana competencia entre provincias para cobrar menos impuestos y atraer inversiones y para financiarse a sí misma y crecer en función de su propio esfuerzo y no de la dádiva de un mandamás de turno que lo hace para comprar los votos y perpetuarse en el poder. Llego al final. Muchísimas gracias entonces, doctor, muy clarito. Ahora vamos a continuar y vamos a escuchar al doctor Dardo Ramírez Bracci. Gracias, Virginia. En la exposición que intentaré dar de estos minutos, trataré de encontrar algunos disparadores para complementar las exposiciones anteriores y tratar de reflexionar sobre una cuestión de fondo, que es esto que nació con nosotros, esta disputa, con nosotros como Estado o como proyecto de Estado, que es la forma de Estado federal. Desde ya que la construcción política, constitucional, institucional, de lo que llamamos federalismo, surge de un punto de partida exitoso, que ha sido el encapsulamiento constitucional que los Estados Unidos de Norteamérica construyen allá desde la Constitución de Filadelfia en 1787. De ahí en más, todos los federalismos van a tratar de reflejarse en aquel espejo. Ese espejo muchas veces se fue deformando, desvirtuando por la distancia, por las condiciones culturales, por los intereses y las parcialidades. En el Río de la Plata, cuando emerge a principios del siglo XIX esta necesidad transformadora de autogobierno con la Revolución de Mayo y los años sucesivos en tratar de conformar los engranajes del Estado, existieron dos grandes problemas a solucionar, dos cuestiones a resolver. Por un lado, la organización, valga la redundancia, orgánica de los poderes del Estado, vinculada a un sistema republicano. Algo que las parcialidades políticas coincidieron desde el primer momento, que el camino conducente a esta nueva república era el republicanismo, con lo que implicaba división de poderes, derechos, garantías. Pero va a haber un talón de Aquiles en ese espacio organizativo, que va a ser la distribución del poder. ¿Por dónde giraría el poder político y, consecuentemente, el poder económico? Esta cuestión comienza a debatirse tempranamente y no va a alcanzar los consensos que alcanzó el republicanismo. Insisto, el republicanismo desde el primer momento en el Río de la Plata
cualquiera sean los sectores políticos, hasta los monárquicos, tenían su basamento republicano. La Constitución era la cuna de lo que debía surgir y nacer. Pero la distribución del poder político, esa dicotomía que debía interrelacionarse entre poder y territorio, que había que conjugar de qué manera ese poder se dividía en los espacios territoriales. Iba a haber un punto de inflexión allá inicialmente en la Asamblea del año 13, cuando se produce un debate casi inesperado, cuando uno de los diputados, Carlos María de Alvear, va a plantear a la sesión si la representación de los diputados, en aquel momento en la Asamblea, provenía del pueblo de la nación o de los pueblos que componen la nación. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Si la representación venía de soberanías varias, pueblos, o venía de una sola soberanía vinculada a la soberanía indivisible. Y a partir de ahí, las disputas van a ser constantes y permanentes. Los federalismos, como decíamos al principio de la exposición, no importa del lugar del mundo occidental a que nos refiramos, van a tener como anclaje y punto de partida la construcción federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a poder observar que acá, solamente en América, desde México hacia el sur, el propio México, Brasil, la Argentina, estados de conformación federal, pero con características totalmente distintas, diferentes, con consecuencias que también son totalmente diferentes. Ahora bien, para poder explicar esta cuestión, debemos tener ciertos elementos de por qué se han alcanzado aquellos resultados. Alberti, que se ha citado anteriormente ya en esta charla, adquiere una importancia superlativa. El punto de partida de la sistematización del federalismo argentino, sin duda alguna, comienza con el pacto político, con el contrato social, con la Constitución escrita de 1853. Y esa idea de equilibrio federal político, que también debía ser económico, va a surgir de ahí. Pero, ¿cómo? Por arte de magia, en forma espontánea, los constituyentes de 1853 se vuelcan decididamente a un sistema federal. No. Hay un proceso de maduración, de lucha, en el cual las provincias, con su institucionalidad y su lucha de intereses de localía, van a llevar a aquella convención constituyente esos intereses locales. Ahí surgirán también la necesidad y la impronta de lo que el propio preámbulo de la Constitución Nacional cita y manifiesta como los pactos preexistentes. Pactos preexistentes a la constitucionalidad argentina, pero fueron fundamento para la interrelación del federalismo. Ahora bien, también podemos afirmar en forma incuestionable que no se puede sostener, no se puede concebir un federalismo político sin un federalismo financiero, económico. Y eso ha sido una cuestión extraña para los hombres que alimentaron la construcción del Estado en aquel primer momento preconstituyente de la Argentina. No. Podemos observar que en los pactos preexistentes se manifiesta esa problemática, ese problema irresuelto que hoy todavía nos debemos, que hoy todavía no lo hemos podido solucionar. Y cito algunos ejemplos. El mismo Pacto Federal de 1831. La propuesta
de ese pacto federal que generaba la necesidad de compartir los recursos de la aduana. Tema central, talón de Aquiles, la parte más débil es en esa interrelación de provincias para el federalismo argentino. Y así va a ser que en 1853 el proyecto alberdiano, la construcción doctrinaria de los hombres de provincia, llevarán a Santa Fe la construcción de un federalismo que iba a tener sus particularidades, como lo describía Alberdi en Bases. Pero va a ser un federalismo ideado para el Río de la Plata. Un federalismo peculiar que no es un federalismo como el de Estados Unidos, como el de México o el de Brasil. Es un federalismo que nació con, como decía Gálvez, una ciudad tentacular. Una ciudad con un puerto y con un control de los recursos de exportación e importación. Que antiguamente lo hacía y lo llevaba a Buenos Aires, pero con el tiempo, con el transcurrir de la segunda parte del siglo XIX y afianzándose en el siglo XX, esa centralidad de manejos de recursos que antes hacía Buenos Aires mutó y lo ejecuta el Estado Nacional. El Estado Nacional que, como el orador anterior lo dijo perfectamente, fue como alimentándose, como un gran depredador, ocupando espacios de recursos y financiamiento de provincias. ¿Y eso se va a dar en forma espontánea? Tampoco se va a dar en forma espontánea. Primeramente tenemos la Constitución del 53, como se dijo. En el artículo 4, donde establecía la formación del Tesoro Nacional. En la primera reforma de la Constitución de 1860, Buenos Aires va a poner algunos condicionamientos en ese artículo y va a agregar, va a patear para adelante el problema, diciendo que el Tesoro Nacional se formará de los derechos de importación y exportación hasta el año 1866. Es decir, se formaba un statu quo, una situación en la cual esos impuestos, esos recursos, derechos de importación y exportación, que eran lo más importante y que se requería que las provincias sean parte de ellos también, sea de la nación, pero hasta 1866. Pero ocurre, llega el año 1866, se convoca una convención constituyente para reformar la Constitución por esa cuestión, la del Tesoro Nacional. ¿Y qué es lo que manifiesta esa convención constituyente en tan solo 3 días de sesiones? Suprime hasta 1866 y queda comprimido que esas facultades, o mejor dicho, esos tributos de importación y exportación, lo manejaría exclusivamente, arbitrariamente, el Estado Nacional. Las provincias fueron perdiendo espacios. Las provincias fueron perdiendo capacidad de manejar, controlar sus producciones y también su realidad y su política fiscal. Para conocer esta evolución histórica del federalismo argentino, quiero recomendar un libro que es esclarecedor, que tiene sus años, se ha transformado ya en un clásico de la historia política argentina, Aspectos económicos del federalismo argentino, de Miron Burgin. Burgin era un polaco de nacimiento que hizo toda su vida intelectual en los Estados Unidos. Y en el siglo XX, a mediados del siglo XX, publica este maravilloso libro que trata de explicar cuáles son los elementos que se nutrió el federalismo argentino para adquirir la personalidad que hoy tiene. El federalismo económico, me refiero. Alberdi era consciente de esta distribución de poder muy difícil que se tenía que configurar en la Argentina, porque había un centro de poder que era Buenos Aires y todas las producciones locales, y no hablo producciones regionales, porque recién la Constitución Nacional va a hablar de regiones en el 94. Antes no éramos regiones, éramos provincias. Y las provincias son las entidades políticas que crearon el Estado Nacional.
Por eso me refiero a provincias, a Corrientes, a Córdoba, a Mendoza, a Salta, a Tucumán, que fueron los que delegaron, los que entregaron sus derechos soberanos, las facultades delegadas que dice la Constitución Nacional para configurar el Estado Nacional. Razón por la cual esta cuestión del análisis del federalismo económico argentino es un devenir constante de lucha entre ese Estado formado por las provincias que se fue agigantando y fue devorando los derechos de las localías. Ahora bien, en este espacio de reflexión de algunos disparadores que queremos largar, también debemos pretender analizar y recapacitar hacia dónde va el federalismo argentino. El federalismo argentino tiene una alternativa válida, aparte de estar desnutrido, disminuido, raquítico y ser, como dijo Botana, un federalismo de amigos. Federalismo es equidad, es igualdad de partes. Como decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, todos los estados confederados que conforman parte del mismo son iguales y es inconcebible que uno se aproveche del otro. El federalismo es equidad. Equidad es igualdad. Y la igualdad significa participación de todos por igual. Y en el federalismo argentino eso no ocurre. No ocurre porque está faltando algo que se ha quebrado, que ha sido el consenso. El consenso para alcanzar el equilibrio de intereses. Aquella deuda originaria por el cual no pudimos equilibrar el federalismo económico con el federalismo político, la hemos heredado y lamentablemente creo que estamos más lejos y más distanciados de consolidar un federalismo equitativo que cuando en el origen de la Constitución aquellos prohombres trataron de armar un Estado federal. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente. Seguimos ahora con el licenciado Daniel Garro. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Fundación del Club de la Libertad de Corrientes, al Diario Litoral, la Junta de Estudios Históricos de la provincia también de Corrientes, y a la Cátedra Alberdi en Mendoza, que fue el nexo para que yo pudiera estar aquí hoy en esta exposición y con tan prestigiosos expositores. En mi caso, la verdad que sería redundar, porque las tres exposiciones que me precedieron hicieron todo un análisis histórico muy, muy meticuloso, como para que yo pueda agregar algo en ese plano. Por lo tanto, voy a tomar disparadores, como dijo quien me antecedió, para referirme a tres puntos que me parecen claves, y el último toca, si ustedes quieren, aspectos históricos actuales, porque estamos haciendo historia en este momento, por ejemplo. El primero es que el orador que me precedió habló de cómo Estados Unidos fue un poco el faro respecto al tema del federalismo, y es importante recordar que cuando los federalistas y los antifederalistas votaron para ver qué sistema se imponía, digamos, en términos constitucionales en Estados Unidos, los antifederalistas perdieron la votación solo por 9 votos. Y los antifederalistas eran mucho más federalistas que los federalistas, digamos, por ponerlo de alguna manera. Y esto me parece clave porque de haber triunfado el antifederalismo, estaríamos hablando de otra cosa. No solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, que se nutrió un poco de ese faro, ¿no? Estaríamos hablando de autonomías de estados o de provincias y cosas parecidas, ¿no? Y no estaríamos hablando ni de cosas estilo Bush
o estilo presidencialistas como está teniendo Estados Unidos, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Y de alguna manera eso incidió en los procesos que hubieron de ahí para abajo, ¿no? Así que me parece que esto es clave porque de alguna forma nos estaba mostrando algo. Y en esto voy al segundo punto, que es el orden de prelación, el orden prelación alberdiano, ¿no? Esto de que a lo que hablaba los expositores anteriores en cuanto a que las provincias fueron anteriores a la nación. Y Alberdi, en la mayoría de sus libros, deja entrever que el orden de prelación es individuo primero, que me parece muy importante recordarlo, que antes que las provincias están los individuos, y después vienen las provincias y después las naciones. Es decir, el sistema de coparticipación arranca con el individuo. Y Alberdi hace mucho hincapié en esto, por eso él no era muy partidario de los impuestos directos, más allá de lo que escribe ahí y que después en la Constitución y demás se estableció como atribuciones de las provincias, pero él no era partidario de los impuestos directos. Quizás en eso jugó un poco el tema de ver cómo se podía resolver el centralismo y entonces generar una atribución más hacia las provincias, pero él no era partidario de los impuestos directos. En todo caso, era partidario de los impuestos indirectos, porque entendía de economía claramente Alberdi, y él sabía que cuando se ponían impuestos al stock es un gran problema. Los impuestos, en última instancia, tienen que ir al flujo, nunca al stock. Entonces me parece que el orden de prelación es clave. ¿Por qué es clave el orden de prelación? Porque hay alternativas, no solamente al centralismo, sino al estado elefantiásico que hoy tiene Argentina, Latinoamérica y buena parte del mundo. Pero en el caso específico de Argentina, ese estado elefantiásico genera que no haya posibilidades de cambios inmediatos desde arriba, porque si ustedes le preguntan al gobernador de Formosa si quiere cambiar el sistema de coparticipación, le va a decir que no, y entonces ya no lo podemos llevar adelante. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años ya, y no creo que esto haya cambiado mucho, en todo caso se puede haber profundizado, en donde si las provincias comenzaban a recaudar los impuestos o sus recursos en función del Producto Bruto Geográfico que cada provincia tenía, salvo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Chubut, que salía empatada en aquel momento, todas las demás provincias reciben más de lo que podrían recaudar por sí mismos en términos de generación económica medidos por el Producto Bruto Geográfico. Entonces, ahí hay ya ni hablar si uno empieza a ser más puntilloso en casos como Formosa y demás, en donde directamente son provincias que no podrían existir si les dijéramos, bueno, ustedes recauden en función del Producto Bruto Geográfico. De hecho, en aquel estudio recuerdo haber propuesto que los legisladores nacionales de cada provincia fueran pagados por lo que cada provincia puede pagarles, y no que se paguen a través de un presupuesto nacional. Es decir, si alguien quiere tener un representante en el Congreso, que le pague, que esos ciudadanos le paguen. Entonces, digamos, desde el punto de vista financiero no cabe ninguna duda que cualquier tipo de impuestos que vaya al stock es un impuesto regresivo en términos de inversiones. Entonces, si nos circunscribimos a los que los expositores anteriores hablaban respecto a que los impuestos indirectos eran los que estaban en las provincias como atribuciones directas, claramente las provincias han salido perdiendo. Pero el principal problema es que quienes salieron perdiendo fueron los individuos, más allá que las provincias o las regiones de Cuyo o lo que fuera. Y ahí voy al tercer punto, que es hacer historia hoy. Además de la difusión de ideas, además de pregonar con conceptos republicanos, hacer recordar perfectamente la Constitución, hacer recordar los principios alberdianos, que prácticamente son olvidados en la mayoría de las escuelas, tanto sean primarias o secundarias, digamos. Además de continuar con esas inquietudes para tratar de que alguna vez Argentina vuelva a ser lo que fue, digamos. Me parece que hay
algunas posibilidades de hacer y de ejecutar el orden de prelación alberdiano partiendo del individuo. Seguimos teniendo el derecho de coparticipar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ejecuto yo? ¿Cómo termino con un estado de fantástico? ¿Cómo termino con los políticos que se gastan el dinero en cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con lo que establece una norma, en este caso la Constitución, que es clave? No financiándolos más. La rebelión del Té es el gran ejemplo histórico que tenemos allí, ¿no? ¿Se puede hacer una rebelión del té al estilo moderno? Sí, bueno, es cuestión de leer la rebelión de Atlas de Ayn Rand y hacer la gran John Galt, digamos. Usar todas las ventajas impositivas, jurídicas y financieras que hay para que el individuo decida cómo coparticipar. A los municipios, a las provincias y a la nación. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo el poder como individuos. Y en el orden de prelación alberdiano el individuo estaba primero que nadie, más allá que históricamente las provincias son anteriores a la nación y que es tal cual. La forma de terminar con el depredador es que los individuos tomemos el control de nuestras finanzas personales y utilicemos todos los mecanismos financieros, jurídicos y tributarios para desfinanciar a la matrix política. Si no, vamos a seguir pregonando esquemas o tratar de ir hacia esquemas que vuelvan a aquel viejo orden de prelación, pero a los políticos no les conviene esto. Entonces me parece que complementariamente a la difusión de las ideas, a pregonar la Constitución, la aplicación y ejecución de la misma, presionar a los políticos y a los gobernantes para que las ejecuten, tenemos los individuos una tarea fundamental, que además deviene en una cuestión moral. Yo tengo el derecho de cuidar mi patrimonio antes que nada. Pero consecuentemente voy a ayudar al sistema, porque voy a dejar de financiarlos. Cuando un ser humano utiliza la tarjeta de crédito, está colaborando con la matrix fiscal. Los bancos y el gobierno descorchan un champán cada vez que usamos la tarjeta de crédito. Cada vez que hacemos un plazo fijo hoy, el 100% del plazo fijo de un banco es colocado en LELIQ, pases pasivos o títulos públicos. Y ahora encima los encajes se van a poder utilizar también para deuda pública. Es decir, cuando un ciudadano va y hace un plazo fijo en un banco, está financiando su propio secuestrador. Es una locura. Y de esto podemos sumar infinidad de cosas, con las cuales podemos, desde nuestra posición individual, comenzar a coparticipar de otra manera. Porque quienes coparticipamos a los distintos estados, sean municipales, provinciales o nacionales, somos individuos. Recuerden que las empresas no pagan impuestos, como dice genialmente el doctor Antonio Margariti en Impuestos y Pobreza, ¿no? No son las empresas las que pagan impuestos, siempre es el individuo. ¿O de dónde creen que sale el impuesto a las ganancias? Del precio de venta. ¿Y quién paga el precio de venta? El individuo. Siempre es por eso él lo mide de otra manera, la presión tributaria, a diferencia de la gran mayoría de los economistas que cometen el error de medir la presión tributaria dividiendo recaudación contra PBI. No sirve absolutamente de nada, porque la verdadera presión la tiene el individuo. Por eso el doctor Antonio Margariti le da mucho más alta. Ahí está la clave. Y podemos hacer historia, por eso no quise entrar en la historia, en todo caso pasada, sino tomar los puntos históricos para poder hacer un poco, en todo caso humildemente, historia moderna. ¿Cómo podemos hacer historia si de verdad queremos que Argentina, para los próximos 20 o 25 años, tenga otro sistema y podamos ir volviendo a lo que fue Argentina? No hay ninguna posibilidad que el mundo nos vea de manera diferente si no comenzamos con un trabajo individual. Si les pedimos a los políticos que cambien esto, recuerden que quienes están en el Congreso
y los que están en la política en general son los que nos trajeron hasta acá. Difícilmente nos puedan sacar. Los mismos que nos trajeron hasta acá. Entonces el trabajo es individual. Además de difundir las ideas de forma directa con este tipo de seminarios o con este tipo de charlas, el trabajo es individual. ¿Cómo hago para ayudarme a mí, a mis conciudadanos y a Argentina para que la matrix fiscal deje de seguir estando? Tengo que empezar a estudiar de qué manera yo puedo salirme de la matrix y hacer la gran John Galt que tanto pregonaba Ayn Rand en La rebelión de Atlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos entonces, ahora vamos a dar inicio al espacio de preguntas. Los participantes nos van dejando sus opiniones, también sus aportes en el chat para que vayan leyendo los diferentes oradores. Como primer pregunta, lo tiene que responder el doctor Bracci, dice si puede repetir el título del libro y el autor que usted mencionó en su exposición. Sí, cómo no. Miron Burgin es un historiador de origen polaco, como dije, que tiene varios análisis sobre la economía del federalismo, pero hay un libro específico, Aspectos económicos del federalismo argentino, que trata desde el punto de vista tarifario, financiero, cómo se fue construyendo paralelamente la identidad política argentina de las provincias con la identidad tributaria y financiera, hasta alcanzar, desde luego, nuestro pacto político inicial y originario que nos da nuestra identidad, la Constitución Nacional. Pero es un libro muy interesante, hay una sola edición en español, pero se la consigue porque es un libro que tuvo mucha tirada. Bueno, esta pregunta es para todos los oradores. Desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿existe alguna manera de revertir este deterioro del federalismo económico? Ustedes hablaron de que cada provincia debía recaudar, como lo planteaba la Constitución de 1853. Si es posible políticamente retomar este camino. Y esto se relaciona también con un comentario que hizo Mario Paso en el chat, que dice que hay que volver a la Constitución de 1853. Si alguno quiere responder, vamos por la primera entonces, que era si existe alguna manera de revertir este deterioro del federalismo económico. En mi exposición al final he insinuado apenas, porque no tenía tiempo, cuáles eran a mi juicio las medidas que hay que adoptar para restablecer el federalismo. En un libro que acabo de terminar, pero que no va a ser editado hasta que no termine la pandemia, porque el que lo paga, que es el editor, dice que si no hay presentaciones presenciales, valga la redundancia, él no recupera la plata que perdió. Pero este libro, que se llama Córdoba y Buenos Aires, dos proyectos de país, tiene 4 apéndices, y en el último apéndice es la restauración del federalismo, precisamente. No puedo extenderme para leer todo, por supuesto, el que quiera tendrá quizás en su momento ocasión de leerlo en el libro. Pero te decía yo que hay para mí 2 puntos fundamentales. Lo primero, bueno, más allá de las medidas que se tomen, creo que hay que crear conciencia en la población de la necesidad de volver al sistema federal. Es decir, si los que vivimos fuera de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores no somos conscientes, todos los ciudadanos, de la necesidad de tener un sistema federal para poder estar en igualdad de condiciones todos los habitantes y poder forjar desde cualquier lugar del país un bienestar a partir de nuestro propio esfuerzo, entonces todo intento es imposible. Primero, crear conciencia. Y una vez creada conciencia, yo creo que reitero los 2 pasos que para mí son necesarios. Primero, el traslado de la capital. No es una panacea, no cura todos los males. No va a curar el COVID ni va a solucionar otros problemas, pero sí va a quitar la convergencia del poder concentrado, el poder político y el poder económico, que esa es la base del centralismo y del atropello al sistema federal. ¿Perdón? Y lo segundo es la restitución de los principios fiscales establecidos por la Constitución de 1853, como he dicho. Yo creo que con esos 2 pilares, si lográramos hacer esas 2 cosas, la Argentina volvería a ser lo que alguna vez fue, el país con el ingreso per cápita más alto del mundo, 1895, seguida por Estados Unidos,
el país de la esperanza, el país que recibió 6 millones de inmigrantes que vivieron acá a labrar con su esfuerzo su porvenir, cuando en sus países no lo podían hacer. Yo creo que todo esto es posible, y esas dos medidas, a mi juicio, serían el punto de partida de ese cambio. Muchas gracias, doctor. La verdad que da pie a la reflexión. Y ahora tengo otra pregunta que dice, ¿qué opinan de los intentos de independencia de algunas provincias que se han planteado en diferentes momentos de la historia reciente, como en el caso de Mendoza o de San Luis? Para cualquiera que quiera responderme. Bueno, a ver, ya que me toca un poquito de cerca, Mendoza, si uno va a la historia, ya tuvo un par de intentos allí que quedaron en escaramuzas nomás, de tratar de independizarse, ¿no? Allá por la década del 50 hubo uno. Pero más allá del intento de separarse, digamos, o no, me parece que el planteo sí es positivo en intentar señalar cómo la nación depreda a las provincias. Es decir, si la nación dejara de pisotear a las provincias, si dejara de hacerle sombra, en todo caso, siguiendo el orden de prelación de Alberdi, recordemos que Alberdi decía siempre que la inversión necesitaba del Estado lo mismo que Diógenes le pedía a Alejandro, ¿no? Que no le hiciera sombra. Entonces, si seguimos el orden de prelación al revés, sería que las provincias dejen de tener la sombra de la nación, los municipios la sombra de los gobiernos provinciales, y los individuos la sombra de los tres poderes, ¿no? Entonces me parece que el planteo de Mendoza, que no intenta, creo, ¿no?, ser una cuestión separatista total, sí intenta poner en el tapete esto de intentar volver a un orden de prelación diferente, en donde sean las provincias y los municipios y los individuos quienes arranquen con la coparticipación. Es decir, ¿por qué no permitir que los municipios establezcan sus propias políticas tributarias y coparticipen a la provincia, y la provincia coparticipe a la nación por los servicios que prestan? Me parece que ahí está el planteo de Mendoza, más que una cuestión separatista. Y yo lo veo positivo porque por lo menos abre el debate. Pero, y eso ya es positivo, ¿no? Así que me parece que para contestar esa pregunta, me parece que no intenta hacer algo separatista, pero sí abrir el debate, y eso ya es positivo. Perdón, Bueno, si puedo aportar ¿sí? algo con respecto a eso, muy breve. Sí, yo lo veo más como un llamado de atención, como que el chico que grita como para que la madre lo atienda un poco. Yo no lo veo a Mendoza ni a los mendocinos, tengo muchos amigos mendocinos con ganas de separarse ni de independizarse de la Argentina. Venimos con esta aventura juntos desde 1776, gracias a Carlos III, como decíamos recién, y quizás que esto sea como un llamado de atención, diciendo, guarda que nos da el cuero para esto, podemos hacer esto. Y bueno, en el contexto de situaciones similares en el mundo donde se plantean también, como por ejemplo en España con Cataluña, o en Italia con el norte, por ejemplo, regiones prósperas que a veces reniegan de un Estado central que les significa un peso que consideran injusto. A ver, doctor Bustos, si me permiten, un minuto. Sí. Les tiro sobre todo para los expertos en la parte jurídica, constitucional y cercana a lo constitucional histórico. Digo, ¿qué pasaría si Mendoza, sin separarse, sin intentar separarse ni nada que se le parezca, o independizarse, hace un planteo ante la Corte de volver al orden de prelación y decirle a la FIP, mirá, vos cobrame el IVA, pero depositámelo en mi cuenta y yo te pago por los servicios de cobro, de fiscalización, pero depositámelo en mi cuenta, no en el de la Nación. Yo no quiero esa coparticipación. ¿Qué pasaría si pido eso constitucionalmente? Estamos hablando de tener una corte que sepa de derecho constitucional, cosa que es bastante difícil ya en Argentina, pero les tiro el dato suponiendo que tuviéramos una corte que supiera de derecho, ¿no? Tuviera Alberdi allí en la corte y algunos más de ellos, ¿no? ¿Qué pasaría ante un planteo así? Si me permite contestar un poquito. Primero habría que ver si Mendoza tiene un gobernador con el calibre suficiente como para plantearlo. Punto uno. Y punto dos, bueno, tenemos esta corte. Esta corte ha sido designada por acuerdos de los partidos nacionales mayoritarios, que son los que no dejan casualmente que este federalismo que estamos hablando tenga ese desarrollo.
Entonces, en este contexto, una corte no es jurídica, es una corte netamente política, yo no le veo mucho, digamos, que prospere demasiado esto, ¿no? No bien, porque era no se tenga un juego. razón, sino por una cuestión política. Era un Si le da la razón a juego. Mendoza, se cae toda la estructura. Era un juego para los abogados, sobre todo. Yo creo que el doctor Garro ha planteado una pregunta hipotética, es decir, si hubiera una corte que estuviera en condiciones de decidir en función de las disposiciones constitucionales y si hubiera, obviamente, en Mendoza, no un gobernador, sino una fuerza política que enfrentara eso. Yo creo que eso sería perfectamente posible porque yo soy un médico metido historiador, no soy ni abogado ni constitucionalista, pero creo que el derecho es una cuestión de sentido común. Y veo en la Constitución que si hoy tienen, lamentablemente, facultades concurrentes en materia tributaria, la nación y las provincias, si son concurrentes, las provincias no la han perdido, la mantienen. Claro. Y entonces la Corte, un tribunal, o en todo caso el Congreso de la Nación, tendría que definir cómo se ejerce esa convergencia. Es decir, si las provincias pueden decidir, por ejemplo, cobrar el impuesto a las ganancias o un impuesto equivalente y en el lugar de pagarle a la nación. Y la nación lo haga subsidiariamente en aquellas provincias que no quieran hacerlo. Yo creo que sería lo lógico. Pasa, por ejemplo, con los códigos. La Constitución dice que ciertos códigos, como son el Código Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Trabajo, son facultades de la nación. Pero si la nación no sanciona un código de trabajo, un código penal, un código civil, las provincias pueden hacerlo. Acá ni siquiera es privilegio de la nación, sino que es concurrente. Entonces podría ser. Les cuento algo. A propósito del Mendo Exit, que el doctor de alguna manera lo ha mencionado, ¿no es cierto? El Mendo Exit abrió las puertas para que se generara en la Argentina la existencia de una conciencia federal que estaba oculta. Que es ustedes que dos diarios, el diario La Nación de Buenos Aires y el diario El Sol de Mendoza, publicaron el año pasado una encuesta que le hizo la consultora Real de la Torre en las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Y los resultados que arroja son increíbles. Estas provincias conforman, junto con Entre Ríos, lo que se llama Centralia, un periodista cordobés le puso ese nombre, es la franja central que va desde la cordillera de los Andes hasta el Uruguay, que está conformada por las provincias que recaudan realmente, las provincias que motorizan la economía argentina. El malestar que se siente el poblador de esa provincia es increíble. Por ejemplo, el grado de disconformidad que sufren por parte del manejo de los impuestos por el gobierno nacional alcanza entre los santafesinos al 54%, al 66% de los mendocinos y al 65% de los cordobeses. Y si les preguntan, fíjense en esta pregunta, si creen que podrían vivir con sus propios recursos separados del país, los cordobeses responden que sí en un 44%, los mendocinos en un 42% y los santafesinos en un 39,7%. Y la última pregunta, ¿les gustaría separarse y dejar de depender de los recursos nacionales? El 40% de los cordobeses dice que sí, el 35% de los mendocinos y el 33% de los santafesinos también. No hay que exprimirse el cerebro para darse cuenta que en estos números existe un proceso en gestación que más temprano o más tarde va a conducir al país a una encrucijada en la que va a tener que replantearse o un federalismo en serio que ponga punto final a la apropiación de los recursos de las provincias por parte de la nación y a su utilización para financiar el boato y la suntuosidad de la ciudad más rica y el sostén clientelar de su entorno inmediato que llaman el conurbano, y en caso de no hacerlo, correr el riesgo de enfrentarse a un proceso de secesión que lo partirá literalmente por el medio. No quiero esto. Quisiera un país integrado, quiero una Argentina completa, pero desgraciadamente, si siguen apretando, vamos a llegar a un punto en que la alternativa se va a plantear. Ojalá que no lleguemos a eso y que el cambio lo hagamos entre todos. Gracias. Tenemos muchos aportes en el chat, algunos que por ahí también quieren poder participar. Lamentablemente, por el escaso tiempo que tenemos, no podemos dar pie al debate. Están muy interesantes cada uno de los aportes que están haciendo los oradores, y le dejo esta pregunta, si alguien quiere responderle brevemente. Si ustedes realmente creen que los gobernantes de las provincias tienen interés en recuperar la autonomía provincial,
o piensan que están cómodos con esa situación? Bueno, si le preguntaba al gobernador de Formosa, claramente quiere seguir como está, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y ahí está el gran problema. La gran mayoría están muy cómodos porque cuando uno cede el poder económico a la nación, no tiene que preocuparse por gastar, porque puede gastar y no necesito aumentarle los impuestos al que vive, a mi vecino que vive al lado de mi casa, ir y decirle, yo gobernador o yo intendente, decirle, te voy a tener que aumentar los impuestos porque quiero gastar más. No necesito hacer eso. Solo aumento los gastos y me quedo quieto y espero el dinero de la nación. Voy, viajo, hago lobby y demás y consigo el dinero. ¿Sí? Diferente sería si yo, al querer aumentar el gasto público de mi provincia o de mi intendencia, tuviera que aumentarle los impuestos al vecino. Tendría en mi casa manifestaciones todos los días. Es muy cómodo para los que gobiernan la situación, esta actual, para casos como Formosa y demás, ¿no? Entonces, yo lo veo algo difícil que los políticos en general, salvo alguno que otro muy puntual, quieran cambiar mucho esa situación porque no les pesa el tema de aumentar los gastos públicos, ¿no? Me permiten, puedo agregar en 2 minutos menos una cuestión que creo que puede aportar a esta pregunta. Desde la reforma de 1994, el federalismo entró en un estado de crisis casi total. ¿Agravado por qué? Porque se le ha dado un marco de centralidad política a muchos aspectos que antes no lo tenía. Antiguamente, en el proyecto alberdiano, el Senado era la representación de las provincias. Hoy por hoy, los senadores representan a los partidos políticos, 2 por la mayoría y 1 a la minoría. Y los intereses autonómicos de provincias se fueron diluyendo, porque los intereses que defienden los senadores que dicen ser de provincias, defienden partidos nacionales que centralizan el poder político y, lógicamente, la masa económica y financiera. Eso, sumando a la desprolijidad de la elección de autoridades nacionales, que ahora se hace con el voto directo, como bien Alberdi lo ideó, a través de los colegios electorales, que los que saben como Estados Unidos y funciona todavía, siguen con el sistema indirecto. Hoy por hoy, estos intereses de partidos nacionales apuntan a la centralidad y a la gran masa de habitantes de gran densidad, La Matanza, Gran Buenos Aires, la centralidad de lo político en la destrucción y el desmedro de las provincias. Por eso la situación es muy grave porque se afianzó, el poder político afianzó esta centralidad y lo afianzó desde la Constitución y pusieron la manda constitucional que se necesita para aprobar una ley de coparticipación, el derecho de nulificación que tienen las provincias. Tiene que acordar todas las provincias para que funcione la ley de coparticipación. Desde luego, uno que se oponga, no hay ley de coparticipación nueva. Eso se puede lograr solamente con lo que dije al principio, con consenso, con acuerdo, y hoy estamos muy lejos de eso. Solamente... En realidad es inconstitucional lo que establece la reforma constitucional del 94, si nos vamos a lo estricto, digamos. Así es. Yo creo, además, que hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya decía Alberdi que el federalismo económico es bueno porque el que gasta de lejos gasta mal. El que gasta de cerca conoce los problemas, las necesidades del lugar que está administrando, el pueblo, la ciudad, la provincia. A medida que más se achica, más conoce. Es decir, como decía, creo que el doctor Garro, que hay que darle incluso a los municipios autonomía, es lo más sabio que puede haber. Además, se genera un crecimiento de la conciencia tributaria. El contribuyente sabe que la plata que él pone se va, no quizás a través de la nación a un puente a 300 o 500 kilómetros de su casa. No, va a un puente que está a 10 cuadras de su casa. Va a hacer una obra que él va a recorrer y va a servirle a él.
Entonces, esa conciencia tributaria hace que respetemos el impuesto, porque vamos a tener conciencia que el impuesto que pagamos se vierte en un beneficio del que yo voy a gozar, no un conciudadano mío que vive a 1000 kilómetros de distancia. Yo creo que el federalismo en un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental es la única forma de tener un país con riqueza, bienestar equilibrado en su distribución. El solo hecho de que una sola provincia argentina tenga el 40% de toda la población, nos habla realmente de algo que no se puede arreglar si no es a través de un sistema federal. Creo que no tenemos opción. ¿Queremos un país en serio? ¿Queremos que en cualquier lugar del territorio argentino una persona pueda prosperar en función de su propio esfuerzo? Tenemos que tener un proyecto federal. Yo como último aporte, y contestando a la pregunta, yo no veo que nuestros gobernantes estén interesados, nuevamente coincidiendo con los oradores, en modificar esto a nivel federal. Estamos agobiados por un sistema caudillista. Tenemos, en vez de gobernadores, a veces tenemos señores feudales o tenemos caudillos. Se transmite también en toda la cadena, lo que es intendentes, delegados comunales, etcétera, se lo ve muy comúnmente. Y esta gente han creado un sistema donde realmente les conviene vivir así y no les veo mucha motivación para cambiar y para mejorar, porque la mejora, ¿a quién les redituaría? A los ciudadanos. Pero al mandamás, al caudillo, dificulta. Entonces, no veo que si se cambia, no va a ser por impulso de los gobernantes. Por eso, 10 segundos, insisto en el trabajo individual, porque coincido con usted, doctor Bustos también. No hay voluntad desde el plano más alto en términos políticos. Entonces, el individuo tiene que volver a tomar el control. Y la forma de tomar el control es desfinanciándolos. Y todos podemos ayudar si lo hacemos individualmente, ¿no? Es cuestión de leer a Kiyosaki un ratito y ya podemos arrancar. Digamos. Entonces, me parece que la parte individual aquí es clave, porque si esperamos que los mismos que nos trajeron hasta acá nos saquen, me parece que va a ser muy difícil. Justo le iba a pedir a cada uno de los participantes, le iba a dar un minuto para que nos dejen la última reflexión, el último aporte que quieran para que eso quede como final para los participantes. Comenzamos con el doctor Juan Pablo Bustos Tames, si tiene un minutito, si es que quiere agregar algo más. Sí, el sistema federal pensado por Alberdi y aceptado en la Constitución del 53 realmente es extraordinario. Cuando se la respetó, la Argentina creció a valores realmente asombrosos, en muy pocos años, de ser un país netamente marginal a ser uno de los países más reconocidos y con mayor avance en todo el mundo. Entonces, en la medida que retornemos a las raíces, volvamos a respetar la Constitución del 53 y podamos rescatar ese federalismo que pensaron nuestros padres fundadores, creo que de esa manera vamos a tener un futuro. Pero nuevamente, en el contexto que tenemos, con el sistema partidista que tenemos, porque este gobierno que tenemos actualmente, ni el anterior también, no han aportado nada significativo como para poder mejorar las cosas. Bien, doctor Prudencio Bustos, ¿algo para agregar? Sí, coincido totalmente con el doctor Gallo. Creo que la persona, el individuo, es el punto de partida, es la base, es la célula fundamental del sistema societario de la democracia republicana. Y yo creo que de él debe partir. ¿Por qué? Porque yo soy liberal, desde ya lo anticipo. Y para los liberales, el ciudadano es al Estado lo que en el federalismo la provincia es a la nación. Porque nosotros queremos que el bien de todos, el bien del conjunto, sea la suma del bien de las partes que lo forman. No hay un bien general cuando hay ciudadanos que no gozan de ese bien. No hay un bien general a escala nacional cuando hay provincias que no pueden prosperar con su propio esfuerzo. Entonces yo creo en eso. El ciudadano es la clave. Cuando el ciudadano es consciente de su papel, de su rol, de su responsabilidad y de su poder, del poder de su voto, entonces sí podemos lograr. Primero, quizá esa rebelión fiscal que el doctor Gallo propiciaba, que creo que sería
una linda advertencia para los que nos gobiernan y no hacen las cosas como deben. Y lo segundo, que cuando tengamos ciudadanos tan conscientes como para hacer eso, les aseguro que no van a seguir eligiendo malos gobernantes. Bien, doctor Dardo Ramírez Gracchi. Sí. Tenemos un diagnóstico realizado, vemos que percibimos que la crisis del federalismo, de qué manera y cómo hoy se desarrolla, coincidimos plenamente en eso. Tenemos un diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? Efectivamente hay que reconstruir, hay que refundar y sacar de lo más profundo de aquel federalismo que hablábamos, equitativo, llevar a la práctica, con una redistribución de recursos, de manejo financieros, tributarios, etc. Tenemos el diagnóstico. Pero el camino es uno solo en el pacto político. Es el consenso, el acuerdo. Y acá viene mi gran preocupación. ¿Cómo alcanzamos ese consenso en una Argentina quebrada como la que tenemos hoy? Es un gran esfuerzo y un gran reto que todos tenemos de reconstruir un federalismo originario en una Argentina donde no es originario. Gracias. Gracias. Licenciado Daniel Garro, Bueno, ¿algo más? rápidamente, no hace falta que nos vayamos a la historia bien reciente, en términos de sojuzgamiento fiscal, para entender lo que le pasa a Argentina. Ya Alberdi, en aquellas épocas, decía, nos libramos del yugo fiscal español y entramos en el yugo fiscal local, digamos, doméstico, ¿no? Y lo decía en aquella época, imagínense si hubiera vivido para estas épocas, al pobre hombre le hubiera dado un infarto nuevamente. A ver, me parece que el tema clave es el individuo. Estamos en un momento donde el individuo está enojado, está exhausto ya. Por lo tanto, creo que ahí comienza la historia. No podemos esperar que las instituciones políticas y los políticos y los gobernantes y quienes tengan que votar nos puedan cambiar y llevarnos a una situación diferente. La clave está en cada uno de nosotros. Incluso en acciones cotidianas, no estoy hablando de solamente participar en charlas, en seminarios. No. En las cuestiones cotidianas tenemos que desfinanciar a los políticos. Si no, no se termina más esta historia. Digamos, una buena encuesta para agregar lo que decía el doctor Prudencio Bustos sería decir quién quiere o qué porcentaje de la población quiere que los impuestos dejen de ser impuestos y que sean voluntarios. Y ahí sería la mejor votación para decir, bueno, ¿queremos a estos políticos o no los queremos, no? A ver quién quiere seguir pagando impuestos, digamos. Que sean voluntarios los impuestos, digamos, ¿no? Entonces, insisto, como nada de esto presumo que va a ocurrir, me parece que el trabajo individual para dejar de financiar a los políticos es la clave para mostrarles, de alguna forma, por dónde es el camino. Empezar a presionar, hacer una especie de rebelión del té silenciosa. Ese sería mi aporte final. Bueno, solamente queda entonces agradecer a cada uno de los oradores. Cada uno tuvo una excelente exposición. También queremos agradecer a los participantes, sé que estuvieron presentes de diferentes provincias, y aprovecho para dejarle la invitación ya para la próxima conferencia de este ciclo. Aún no tenemos fecha, pero sí les pido que nos sigan en la página del Club de la Libertad y también de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, muchas gracias.